Capítulo 0 Prólogo. Abandoné la escuela secundaria y pasé casi 20 años perfeccionando mis habilidades con un cuchillo. La vida me mantuvo tan ocupado que nunca desarrollé ningún pasatiempo. Lo más cerca que estuve fue incursionar en juegos móviles con funciones de búsqueda automática. Tenía un talento natural para manipular cuchillos. No había nada que no pudiera cortar, ni nada que no pudiera picar. Por supuesto, eso no vino sin esfuerzo, trabajé lo suficientemente duro como para que me salieran ampollas en las manos. Antes de darme cuenta, me había ganado el título de mejor especialista en cuchillos del país en mi trabajo. No me gustaba establecerme por mucho tiempo, así que nunca permanecí en un lugar por más de 3 años. Incluso ayudé a revivir varias empresas que estaban al borde del colapso. De hecho, mis habilidades se hicieron tan reconocidas que tuve éxito. Personas de todo el país buscaron mis habilidades con el cuchillo, incluso las de la mafia y las pandillas. Claro, intentaron reclutarme, pero los rechacé sin pensarlo 2 veces. ¿Había pasado mi vida cortando pescado y ahora querían que me uniera a una pandilla? Incluso si me ofrecieran una fortuna, no tendría ningún interés en ese tipo de vida. Estoy divagando un poco. Si estás familiarizado con este tipo de cliché, probablemente ya hayas adivinado lo que viene a continuación. Así es. Me convertí en un personaje de un juego. Un juego que abandoné después de gastar unos $, en él porque los personajes femeninos eran mi tipo. Y ahora, aquí estoy, bendecido por el dios de la espada. Episodio 1, un maestro no culpa a su equipo, 1. Ha pasado casi un año desde que me incorporaron al juego. Protección Milagrosa M. Un juego móvil producido en masa que no necesita más explicaciones. Se puede resumir en una palabra, un modelo típico de pagar para ganar, un sistema típico de búsqueda automática. Es un juego que probablemente ocuparía del 5º al 10º puesto en el ranking de tiendas. Realmente no había una historia. ¿Pero por qué jugué a este juego? Simplemente me gustó la apariencia de los personajes femeninos en el juego. ¿Quién hubiera pensado que me dejaría atrapar por un juego que empezaba a jugar de vez en cuando para que me entrara un poco de aire en las fosas nasales? No jugué muchas veces ni pagué más para obtener ningún beneficio especial, entonces ¿por qué me quejé durante medio año? Ahora me he acostumbrado hasta cierto punto y estoy viviendo una vida satisfactoria. Lo diré de nuevo, no me convertí en un personaje del juego, me convertí en alguien dentro del juego. Un personaje de fondo A, que es peor que un NPC que pasa, esa es exactamente mi situación actual. En este mundo mi nombre es Kang Heon Ma. Sé exactamente de dónde viene este peculiar nombre. Automáticamente te hace pensar en la frase, ¿cómo se atreve una mujer a responder? Cuando lo escuché por primera vez, me eché a reír. Usaron el carácter Heom, que significa espada, y el carácter Ma, que significa demonio, para formar el nombre Kang Heon Ma. Quería borrarlo de inmediato, como restablecer un apodo, pero mi padre en este mundo gastó mucho dinero en una tienda de nombres para hacerlo por mí. Aquí había una teoría absurda que decía que cuanto menor era el estatus de un nombre, más tiempo se vivía. Quiero cambiar mi nombre, pero hay una verificación de realidad inútil que dice que los menores necesitan el consentimiento de sus tutores, así que tengo que vivir con ese nombre al menos hasta que sea adulto. De todos modos, aparte del pequeño defecto del nombre, de alguna manera era soportable. Aunque está un poco por debajo de la clase media, es una familia armoniosa y sin defectos, y afortunadamente, el escenario de Protección Milagrosa M es Corea. Esa parte redujo la brecha entre el mundo en el que viví originalmente y este lugar. Los nombres, las ubicaciones y la geografía eran casi idénticos, con solo ligeras diferencias en 1 o 2 caracteres. Gracias a eso, estaba viviendo la vida de un adolescente que nació con una cuchara en la boca. En la Tierra, mi familia se declaró en quiebra cuando yo estaba en la escuela secundaria, así que pasé mi infancia lavando platos y limpiando en un restaurante japonés local. El solo hecho de poder comer guiso caliente y arroz 3 veces al día me hacía sentir increíblemente bendecido. Pasó un año así. Justo cuando empezaba a olvidar que este mundo era un juego, llegó a mi casa un sobre, como para recordarme, oye,
esto no es real. Fue una carta de aceptación de la Academia Joaquín. Carta de admisión de la Academia Joaquín. Carta de aceptación. Número de examen, 4982-A. Nombre, Kang Heon Ma. El individuo mencionado anteriormente ha sido admitido en la Academia Joaquín para el año 2034. Por favor responda a lo siguiente. Fecha y hora, 9-17 de abril de 2034. Ubicación, Auditorio Principal de la Academia Joaquín. Artículos, tus propias armas y pertenencias. Oh Dios mío, mira esto, cariño. Ja ja ja, Heon Ma, eres el orgullo de la familia Kang. Tu nombre te ha traído suerte, estamos muy orgullosos de ti, hijo. Mis padres me felicitaron por mi admisión con sus caras iluminadas. Casi tuve que rogarles que no fueran a nuestro pueblo ancestral a sacrificar un cerdo en celebración. Además, ¿nuestro linaje realmente proviene de ladrones? Bajo. Un profundo suspiro escapó de mis labios. A medida que se acercaba el día de la admisión, no pude evitar fruncir el ceño. Mi modesto plan de vivir una vida tranquila como parte de una familia de clase media-baja se había hecho añicos. Maldita sea. ¿Cómo diablos aprobó el examen ese bastardo Kang Heon Ma? Esta es la situación. Antes de que yo ocupara su lugar, Kang Heon Ma había manifestado una bendición y había aprobado el examen de ingreso a la Academia Joaquín. Las bendiciones eran típicamente hereditarias. Familias de héroes de renombre concertaron matrimonios para consolidar su poder, y de estas uniones surgió la Academia Joaquín, una escuela reservada solo a la élite, donde los hijos de estas familias se evaluaban entre sí y formaban futuras alianzas. Naturalmente, muchos estudiantes de otras academias entraron ya con bendiciones, y yo no fui una excepción notable. Aquellos que no provenían de familias heroicas se conformaron con ingresar como estudiantes de mérito. Honestamente, incluso en ese momento, mientras empacaba mis cosas, seguía preguntándome cómo había entrado Kang Heon Ma. ¿Le había ido bien en el examen escrito? Gracias a él, ahora me vi obligado a vivir como estudiante, algo que nunca había planeado. Bendición, Cuando murmuré bendición en mi mente, apareció una ventana de estado en mi visión. Bendición. Mientras gritaba brevemente, bendición, en mi cabeza, apareció una ventana de estado en mi retina. Protección indolora. El dolor desaparece. Tiempo de activación, 30 segundos, enfriamiento, 12 horas. Mientras miraba la bendición que había manifestado Kang Heon Ma, me sentí triste. La capacidad en sí parecía una protección muy atractiva. El problema es que el tiempo de activación es de solo 30 segundos, pero el tiempo de reutilización es de 12 horas. El tiempo de activación es de solo 1 minuto al día. Mientras ponía los ojos en blanco y reía, mi mirada se detuvo en la esquina de la ventana de estado. Sí, había esto. Fue la bendición que recibí cuando llegué aquí, no la de Kang Heon Ma. Protección del dios de la espada. Si lo cortas, será cortado. La protección se activa solo cuando la hoja mide menos de 30 centímetros de largo y menos de 5 centímetros de ancho. Mi nombre es Heon Ma, pero mi bendición proviene del dios espada. No podría haber una combinación más absurda. No existe un concepto como este. El contenido simple, que contrasta con el nombre extenso, parecía bastante vago. Entre ellos, la condición fue la que más destacó. Longitud de la hoja inferior a 30 centímetros, ancho inferior a 5 centímetros. Es un tamaño que da vergüenza incluso llamar espada. Las especificaciones eran exactamente como las del cuchillo para sashimi que había sostenido toda mi vida. Me pregunté si me estaban diciendo que cortara sashimi incluso aquí. Por supuesto, era algo en lo que era bueno y disfrutaba, pero quería probar algo diferente con mi nueva vida. ¿Pero qué puedo hacer? Las restricciones del sistema me están carcomiendo. Estoy convencido de que los estándares no son excesivos. La vida realmente no siempre sale como uno quiere. Después. En el momento en que dejé escapar un breve suspiro y comencé a terminar lentamente de hacer las maletas. Oh, eso es cierto. No traje ninguna arma.
Ahora que lo pienso, recordé las armas familiares de los personajes del juego. Incluso el arma de rango E, de grado más bajo, cuesta decenas de millones de wons, mientras que el arma de rango C promedio cuesta cientos de millones de wons. Las armas de rango A y rango S eran tesoros en sí mismas. Lo pensé por un momento y luego meneé la cabeza. Nuestra familia, que era una familia normal de clase media, no tenía los medios económicos para comprar armas tan caras. Incluso la matrícula de la academia ya era una enorme carga financiera para nosotros y, como mi inscripción no estaba exactamente planificada, no quería aumentar nuestros gastos. Aunque dice claramente que hay que traer los artículos necesarios, sentí que me expulsarían desde el primer día si no los traía. Lo pensé por un momento, luego me levanté y agarré mi billetera. Vamos a Daixo. Un maestro nunca culpa a su equipo. Era una costumbre de mi primer profesor que insistía en utilizar solo cuchillos japoneses que valorados en millones de wons. ¿Estudiante de admisión? ¿Es esto realmente un arma? Sí. Durante la ceremonia de entrada, el instructor miró entre el estudiante de cabello negro y la mesa de inspección de armas. Él le quería gritar, «Te estás burlando de mí», pero el comportamiento tranquilo del estudiante lo dejó desconcertado. Miró la cara del niño y luego volvió a bajar. Sobre la mesa de inspección había un paquete sin abrir con una etiqueta fluorescente que decía 30% de descuento y el logotipo de Daixo se mostraba de forma destacada. Y no era solo un cuchillo, sino un juego de 10. En sus 10 años como instructor nunca había visto un arma como esta. Honestamente, se preguntó si siquiera podría considerarse un arma. El instructor se tragó sus palabras y su expresión se endureció. Estudiante, ¿crees que esta academia es una broma? ¿De verdad crees que es aceptable llevar cuchillos de cocina a un examen de ingreso? Si esto fuera una broma, estaba dispuesto a dejarlo pasar por ahora. Esta academia era la mejor del mundo y la mayoría de los estudiantes provenían de familias adineradas. Por lo que a veces los jóvenes malcriados hacían bromas inmaduras solo para ver si podían hacer valer su voluntad sobre los instructores, un comportamiento típico de los adolescentes. Aunque fue impactante ver este tipo de broma el primer día, sabía que tenía que establecer disciplina de inmediato. La forma más eficaz de tratar con estos estudiantes era afirmar su dominio. El rostro del instructor se volvió aún más severo, pero el estudiante simplemente inclinó ligeramente la cabeza, como si no entendiera. Esta es realmente mi arma. El tono respetuoso pero audaz del niño hizo que el ceño fruncido del instructor se suavizara sin querer. Al notar el cambio, el estudiante comenzó a explicar claramente su situación. Instructor, vengo de una familia humilde. Soy un estudiante con méritos, por lo que no tengo los medios para llevar un arma cara. Simplemente pagar la matrícula de la academia debe haber sido una carga importante para mis padres, entonces, ¿cómo podría pedir algo tan costoso solo para mi propio beneficio? Sería desobediente como su hijo. El instructor escuchó y vio la determinación brillando en los ojos del niño. Después de escuchar la explicación, el instructor se frotó la cara. Claramente, para los estudiantes con méritos que no provenían de familias adineradas, las cuotas de la academia ya eran una carga pesada. Como miembro de una institución que se suponía debía brindar igualdad de oportunidades académicas, se sintió culpable por haber juzgado al niño tan rápidamente. La etiqueta de descuento del 30% era probablemente la forma que tenía el niño de aliviar la carga financiera de su familia. Los ojos del instructor se enrojecieron ligeramente. El estudiante, sin inmutarse, añadió un último comentario. Además, creo que solo los aficionados culpan a su equipo. El instructor se quedó sin palabras, sorprendido. No esperaba tanta sabiduría de un adolescente. Sonaba como algo de alguien que ya dominaba un oficio, lleno de perspicacia y experiencia. Un verdadero maestro no culpa a su equipo. El instructor se sintió profundamente intrigado por la frase y decidió apoyar el coraje del niño. Quería respaldar esta firme determinación. Permitiré que el estudiante use su arma. Gracias, instructor. El instructor no pudo evitar pensar que le gustaría tener un hijo como él. Estudiante, ¿cómo te llamas? Kang Jeong-ma.
Kang Heon-ma hizo una reverencia respetuosa y comenzó a guardar el cuchillo en su bolso. Cerca de allí, los otros estudiantes comenzaron a reírse de él. Al ver esto, una vena se abultó en la sien del instructor. Estudiantes, cállate y sigue adelante rápido. Ignorando la risa, Kang Heon-ma recogió el resto de sus pertenencias y caminó tranquilamente hacia su próximo destino. Dependiendo de tu comportamiento, este instructor puede ser un ángel o un demonio, ¿lo entendiste? Sí. Eso fue demasiado suave. Más fuerte, ¿entendido? Sí. Mientras el instructor gritaba, las sonrisas de los estudiantes desaparecieron rápidamente. Kang Heon-ma, El instructor murmuró el nombre del niño mientras lo veía alejarse, ahora profundamente grabado en su memoria, y esbozó una pequeña sonrisa. Tenía la sensación de que este niño sería excelente con un cuchillo. En la sala de profesores de la academia. Hav. El instructor visiblemente exhausto abrió la puerta después de guiar a los estudiantes. Una mujer de pelo corto lo saludó con una sonrisa brillante. Buen trabajo, Sunbae. Uf, gracias a Dios esto solo sucede una vez al año, porque aunque tengo poco más de 30 años, ya siento que me estoy haciendo viejo. El instructor se quitó el uniforme negro y se desplomó pesadamente sobre el sofá, masajeando suavemente sus tensos hombros. No te preocupes, Sunbae. Dicen que las personas que parecen mayores por fuera viven más jóvenes por dentro. ¡Qué tontería! Jeje. Por cierto, ¿revisaste la lista de estudiantes de este año? Tenemos algunos que solo aparecen una vez cada generación. Sí, lo sé. El instructor respondió con poco interés, lo que llevó a su colega a mirarlo con curiosidad. Sunbae, ¿hubo algún estudiante que te llamó la atención durante la inspección del arma? Déjame pensar. El instructor se frotó la barbilla pensativamente por un momento. De repente, me vino a la mente la imagen de un estudiante de primer año en particular. Oh, hay uno. Oh, Chiar, ¿quién es? ¿La sobrina del maestro de la lanza, o la hija del maestro del arco, o tal vez la nieta del maestro de la espada? Tiene que ser ella, ¿verdad? No, no estoy hablando de ellos. Es un estudiante con mérito. Lo que más me llamó la atención fue su mirada aguda y madura. Nunca te había oído hablar así de un estudiante antes, ahora tengo mucha curiosidad, ¿quién es? La mujer lo miró con entusiasmo. El instructor sonrió y se encogió de hombros. No quiero arruinar la sorpresa. Lo verás muy pronto, lo reconocerás de inmediato. Si es un estudiante con méritos, su bendición debe ser modesta. Tiene un arma de rango A, o tal vez un rango S. Al menos dime qué tipo de arma usa para poder vigilarlo durante la prueba de ingreso. El instructor, mirando a su alrededor, sonrió y respondió. Un cuchillo de cocina Daixo. Episodio 2. Un maestro no culpa a su equipo. 2. Academia Joaquín. El lema oficial de esta escuela era la formación de héroes. ¿Por qué necesitamos héroes? Es simple. Porque hay un rey demonio. El fundador y héroe ancestral de la academia, Vale Joaquín, dejó un legado de formación de nuevos héroes, que sirvió como buena excusa. Sin embargo, en realidad, la academia era más bien un lugar donde los hijos de las élites corruptas podían establecer contactos entre ellos. Aún así, su reputación no era del todo inmerecida, ya que también era la mejor institución educativa del mundo. Esto hizo que muchos estudiantes basados en el mérito soñaran con entrar. Como resultado, la competencia fue feroz. El hecho de que Kang Heon-ma lograra ser aceptado solo por mérito fue algo digno de elogio, pero, ¿por qué tuve que ser yo quien terminara en su lugar, cuando todo lo que quería era una vida pacífica? Por eso me salté la ceremonia de entrada. Parecía una pérdida de tiempo escuchar discursos aburridos, así que preferí utilizar mi tiempo de manera más eficiente y explorar la academia donde pasaría los próximos 3 años. Además, todavía faltaba 1 hora para el examen de nivelación de la clase. Tuve mucho tiempo. Es impresionante. Como era de esperar de una academia a la que asistían niños de clase alta, el tamaño era enorme.
De hecho, el campus parecía más una ciudad pequeña que una academia. Los edificios que llenaban la zona también eran agradables a la vista. Los anexos de estilo victoriano estaban perfectamente alineados y el paisaje estaba bellamente diseñado, como si el jardinero hubiera estado trabajando incansablemente. La estructura más impresionante fue el edificio principal, cuya cima apenas era visible incluso cuando inclinaba la cabeza hacia atrás, como si fuera la Torre de Babel llegando a las nubes. Me senté en un banco a la sombra de un árbol. Al observar las nubes parecidas al algodón flotar, me di cuenta de cuánto extrañaba la nicotina para aliviar la tensión en mi cuello. Dejando de lado el hecho de que ahora era estudiante, los cigarrillos ni siquiera existían en este mundo. Y bueno, en un juego centrado en una academia, sería bastante discordante ver adolescentes fumando por todas partes. Apoyé la cabeza en el brazo y me recliné en el banco, dejando que la suave brisa primaveral llevara la fragancia de la temporada. La escena parecía sacada directamente de un drama juvenil, lo que me hizo sonreír. Mis párpados se volvieron pesados por la brisa primaveral, así que cerré los ojos por un momento. Ahora que lo pienso, no tenía muchos buenos recuerdos de mi adolescencia en mi vida anterior. Mi familia, que había vivido relativamente bien, se declaró en quiebra cuando mi padre firmó un préstamo que no podía pagar. Cuando el tipo de situación que había visto tantas veces en la televisión y en los cómics se convirtió en mi realidad, tuve que afrontar un duro destino a los 17 años. Abandoné la escuela y comencé a trabajar en un restaurante japonés. No fue porque tuviera un gran sueño o una visión, fue solo que el restaurante estaba cerca de casa. A la edad en la que debería haber sostenido un lápiz, sostenía un cuchillo. Quizás en aquella época envidiaba a los niños de mi edad, pero con el tiempo me acostumbré más al olor del pescado que al de la tinta. Solían llamarme el mejor espadachín del país, jaja. Abrí lentamente los ojos a mitad de camino y revisé la hora. Faltaban 30 minutos para la prueba de colocación. Sentí como si hubiera cerrado los ojos por un segundo, pero el tiempo había pasado volando. Aunque me hubiera gustado echarme una siesta bajo el sol, recordé las caras de mis padres, que habían pagado la exorbitante matrícula sin quejarse, y se levantaron. Me quité de encima mis arrepentimientos, me puse la mochila y me preparé. Ya había dejado mi maleta, llena de ropa y artículos esenciales, en el dormitorio tan pronto como llegué. En esta mochila llevaba unas pesas de 5 kilogramos y el juego de cuchillos que había comprado apresuradamente. Es una prueba, después de todo. Debería acostumbrarme a ellos. Recordé cómo desde que llegué a este mundo no había usado cuchillo, ni siquiera para lavar platos. Después de haber trabajado con cuchillos durante casi 20 años, me pregunté si mis habilidades se habían oxidado después de un año de inactividad. Recordé una de las frases de mi primer maestro. Nunca dejes de sostener el cuchillo, ni siquiera por un día. Duerme con él en la mano, ¿entendido? Por supuesto, nunca dormí con un cuchillo. ¿Qué pasa si me apuñalé accidentalmente? Era solo una figura retórica. Abrí el paquete y saqué un cuchillo de cocina. Sostener el mango del cuchillo después de tanto tiempo eliminó cualquier sensación de inquietud. Giré el cuchillo en varias direcciones para examinarlo. Pasé mis dedos sobre el mango y luego lo desenvainé parcialmente para escuchar el sonido del metal, golpeando ligeramente la hoja con mi uña. El anillo claro y nítido me devolvió completamente a mis sentidos. Teniendo en cuenta el precio, la artesanía no estaba mal y me gustó bastante la funda de madera. Es mejor de lo que esperaba. Teniendo en cuenta que lo compré en oferta, quedé satisfecho. Si golpeaba algo duro como un hueso, la hoja se desgastaba rápidamente, pero por el precio, era genial. Sonreí satisfecho y justo cuando decidí cortar una hoja cercana con la hoja brillante, apareció un mensaje con un sonido brillante. El arma cumple las condiciones. La bendición del dios de la espada se ha manifestado. ¿Qué? ¿De dónde vino esto? El nivel de tu cuerpo es demasiado bajo. El nivel del arma es demasiado bajo. Sincronización con el usuario mediante fuerza de contención. Sid Ding. La sincronización está completa. Después del mensaje final, apareció otro. Que la bendición de los dioses esté contigo.
Una suave voz femenina me susurró al oído. Entonces, un dolor punzante, como si alguien estuviera marcando mi cerebro con metal caliente, recorrió mi cuerpo. Ah. La intensidad del dolor se multiplicó sin cesar, repitiéndose infinitamente. En cuestión de segundos, sentí como si un torrente de información, mucho más allá de lo que un humano podría procesar, estuviera siendo introducido en mi mente. El olor a carne quemada abrumó mis sentidos y la sensación de ardor en mi cerebro se extendió a mi frente. Ni siquiera podía gritar por la intensidad del dolor. Pensé que realmente podría morir y, con un último esfuerzo, abrí los ojos, que sentí como si estuvieran agobiados por algo pesado. Bueno, supongo que eso es lo que dices. Desenvolví el paquete que había dentro y saqué un trozo de sashimi. Cuando sostuve la empuñadura de un cuchillo por primera vez en mucho tiempo, la sensación de inquietud desapareció de alguna manera. Lo miré desde diferentes ángulos. Levanté los dedos índice y medio, barrí el mango una vez, abrí la vaina hasta la mitad y sostuve la hoja contra mi oreja, golpeándola con la uña para emitir un sonido metálico. El refrescante ting-ting eliminó por completo mi somnolencia. Teniendo en cuenta la rentabilidad, el acabado no estaba mal y también me gustó bastante la vaina de madera. ¿Es mejor de lo que pensaba? Quedé satisfecho con la compra, considerando que estaba en oferta. Si la hoja queda atrapada en algo duro como un hueso, se saldrá rápidamente, pero por el precio, fue genial. Una sonrisa apareció en mi rostro mientras sentía una sensación de satisfacción. Mientras estaba en eso, quité la vaina y saqué la hoja afilada para cortar una loncha. Luego apareció un sonido emergente y mensajes. El equipo cumple las condiciones. Se manifiesta la protección del dios espada. Que, de repente, sin siquiera parpadear. El nivel de la carne es demasiado bajo. El nivel del arma es demasiado bajo. Utilice la supresión para comenzar a sincronizar para el usuario. Hi-in. Sincronización completada. Siguiendo el último mensaje. Que Dios te bendiga. La dulce voz de una mujer me susurró al oído. Inmediatamente después, una sensación de ardor, como si un trozo de hierro caliente me quemara el cerebro, me recorrió la columna y me provocó escalofríos. Bueno, supongo que eso es lo que dices. Desenvolví el paquete que había dentro y saqué un trozo de sashimi. Cuando sostuve la empuñadura de un cuchillo por primera vez en mucho tiempo, la sensación de inquietud desapareció de alguna manera. Lo miré desde diferentes ángulos. Levanté los dedos índice y medio, barrí el mango una vez, abrí la vaina hasta la mitad y sostuve la hoja contra mi oreja, golpeándola con la uña para emitir un sonido metálico. El refrescante ting-ting eliminó por completo mi somnolencia. Teniendo en cuenta la rentabilidad, el acabado no estaba mal y también me gustó bastante la vaina de madera. ¿Es mejor de lo que pensaba? Quedé satisfecho con la compra, considerando que estaba en oferta. Si la hoja queda atrapada en algo duro como un hueso, se saldrá rápidamente, pero por el precio, fue genial. Una sonrisa apareció en mi rostro mientras sentía una sensación de satisfacción. Mientras estaba en eso, quité la vaina y saqué la hoja afilada para cortar una loncha. Luego apareció un sonido emergente y mensajes. El equipo cumple las condiciones. Se manifiesta la protección del dios espada. Que, de repente, sin siquiera parpadear. El nivel de la carne es demasiado bajo. El nivel del arma es demasiado bajo. Utilice la supresión para comenzar a sincronizar para el usuario. Hi-in. Sincronización completada. Siguiendo el último mensaje. Que Dios te bendiga. La dulce voz de una mujer me susurró al oído. Inmediatamente después, una sensación de ardor, como si un trozo de hierro caliente me quemara el cerebro, me recorrió la columna y me provocó escalofríos. Una serie de acciones llamadas percepción se repetían, reflejaban y revertían sin cesar. Era como si una avalancha de información, mucho más allá de la capacidad humana, se hubiera metido en mi cabeza en un instante. El olor a proteína quemada permanecía en mis fosas nasales, y el calor que atravesaba mi cerebro se extendía hasta mi frente. No podía ni siquiera emitir un solo grito,
paralizado por un dolor que nunca antes había experimentado. Cuando pensé que realmente iba a caer, abrí los ojos con fuerza, pero mis párpados se volvían cada vez más pesados, como si algo los estuviera corriendo. Vi una visión azulada, como si pintura se hubiera filtrado en mis globos oculares. Un mundo destrozado en fragmentos, con rayas rojas como cadenas, flotando en el aire, como un espejo roto. Solté la espada que sostenía, abrumado por una sensación de impotencia que nunca había sentido antes. Y entonces, como si nada hubiera pasado, el mundo destrozado se recompuso al instante, restaurado a su estado original. Tras unos segundos, mi respiración agitada se calmó y el flujo sanguíneo, que se había detenido, volvió a la normalidad. Me senté, agarrándome la cabeza como si fuera a estallar. Aún sentía como si alguien me hubiera destrozado el cerebro. Las articulaciones de mis miembros temblaban y se sacudían en direcciones extrañas. ¿Qué carajo? Un dolor que iba más allá de cualquier concepto de dolor, uno que no quería volver a experimentar jamás. La bendición de la insensibilidad generalmente me dejaba con dolores musculares leves, pero esto. Parecía que la protección del dios espada tenía características especiales propias. Si esto sucede cada vez que activo la protección, no creo que pueda usarla con frecuencia. Eso fue todo lo que obtuve tras sostener la espada por un corto tiempo, pero si hubiera sido más, no habría terminado simplemente desmayándome. Había pensado que con un nombre tan grandioso, esta bendición sería un regalo, pero ahora parecía más bien una maldición. Y todavía no sabía qué hacía realmente, qué fue exactamente la bendición del dios de la espada. Todo lo que había visto era un mundo roto reflejado en mis ojos. Mientras me recuperaba, temblando, escuché una voz distorsionada en mis oídos. Prueba de sonido, 1, 2. Atención, por favor. Una voz fuerte golpeó mis tímpanos. Dentro de exactamente 10 minutos, se realizará la prueba de asignación de clase en el campo de práctica frente al edificio principal. Se solicita a todos los cadetes que se reúnan. Cuando volví en mí, ya habían pasado 20 minutos. Recogí los objetos esparcidos por el suelo, señal de la lucha, y los guardé en mi bolso. Solo una cosa me hizo dudar por un buen rato, si debía recoger o no el cuchillo con el embalaje arrancado. Pero ¿qué pasaría si esto solo ocurriera la primera vez? Dudé, pero finalmente extendí la mano con cautela. No fue solo la primera vez. La arena circular que rodeaba el área común me recordaba al Coliseo romano. Las gradas estaban repletas de gente, ansiosos por presenciar la prueba de asignación de clases, el primer evento oficial del Instituto de Entrenamiento de Héroes más grande del mundo. En las partes superiores se encontraban los asientos VIP reservados para los linajes nobles. Un hombre corpulento de mediana edad se acercó tímidamente a un hombre de cabello blanco. Ja, ja. Es un honor tenerte aquí, maestro de la espada. No hubo respuesta. El emperador espada Siegfried von Nibelung. Descendiente de Aarón Nibelung, discípulo del legendario héroe Valor Joaquín y actual cabeza de la familia Nibelung. Favorecido por los cielos, era considerado el hombre más fuerte entre los humanos. Sus brillantes ojos dorados se clavaron en el hombre corpulento, quien comenzó a sudar frío. Jaja. Bueno, entonces disfruta tu tiempo aquí. El hombre se retiró apresuradamente, su vientre ondulando con cada paso. Ja. Un suspiro escapó de los labios de Siegfried. Había llegado a la ceremonia de entrada de su única nieta, pero estar rodeado de gente llena de tanta arrogancia racial le revolvió el estómago. Sus cejas blancas fruncieron el ceño mientras observaba las actitudes presuntuosas de quienes deshonraban la gloria de sus antepasados. Alguien se acercó a él desde el lado opuesto. Una mujer con cabello largo y verde que caía en cascada hasta la cintura, vestida únicamente con una túnica oscura que parecía una bata de baño. Sus ojos verde menta y su figura voluptuosa, acentuada por un escote pronunciado, atrajeron la mirada de todos. Oh, sé que, ¿cuánto tiempo sin vernos? Ah, Media, ¿eres tú? Te dije que no me llamarás así. ¿Y qué clase de atuendo es ese? No has aprendido nada en 70 años.
El espadachín frunció el ceño y chasqueó la lengua, mientras Media sonreía con seducción y le daba una palmada en el costado. Incluso hasta el día de nuestra muerte, una mujer siempre quiere verse joven y hermosa, ¿no crees? Si quieres, simplemente di la palabra y podré hacerte parecer 10 años más joven con mi bendición, punto. La apariencia externa no me importa. Lo que importa en una persona es su corazón. Oh, viejo gruñón, ¿cómo es que sigues igual que hace medio siglo? Y parece que todavía no has madurado, incluso después de medio siglo. HMPH, ya basta de eso, ¿qué puedo decirle a un anciano cuyo cabello negro se ha secado por completo? ¿Y eso viene de alguien que está a punto de cumplir 70 años? Ella resopló en respuesta y se sentó junto a Siegfried. Por cierto, sé que, tú también has cambiado mucho. ¿De qué hablas? Nunca hubieras venido a un lugar como este. Siempre fuiste incapaz de adaptarte, diciendo que no querías mezclarte con gente así. Media hizo un gesto con la barbilla hacia un hombre corpulento que balbuceaba algo a lo lejos. Siegfried permaneció en silencio. Tu nieta debe ser bastante linda. Quizás yo también debería casarme. Formar una familia, tener algunos hijos. Tú. Oh, por favor, ¿y por qué no? Mira mi apariencia, mi figura y además soy la directora de la prestigiosa Academia Joaquín, ¿dónde encontrarías una mujer como yo? Ella levantó ligeramente su túnica negra, dejando ver su piel suave y blanca. Lo digo como un camarada que compartió vida y muerte contigo, dijo Siegfried con un suspiro. El embarazo a tu edad no sería saludable. Maldito bastardo, ¿quieres morir? Mientras Media se sonrojaba y lo agarraba del cuello, el maestro de la espada soltó una risa seca. La pequeña discusión continuó varios minutos hasta que Media, exhausta, se desplomó en el suelo. ¿Cómo irá la prueba de asignación de rango este año? ¿Qué, viniste aquí sin saberlo? Media alzó la voz respondiendo a la pregunta del maestro de espadas, quien frunció el ceño. ¿Creías que soy como esos cabrones que aceptan sobornos? En un sistema educativo igualitario, es natural no conocer el contenido hasta el día del examen. Ah, bastardo. Bueno, tienes razón. Como es habitual, los rumores se propagan entre las familias de los héroes, pero tendré que corregirlos en mi generación. Los dedos de Media golpearon el reposabrazos con energía. Este año será un formato Battle Royale. Nos dividiremos en grupos de 10 y ganará el que sobreviva más tiempo. Tú, ¿no sabes qué es un Battle Royale? Hubo un breve silencio. Media cruzó las piernas y una sonrisa burlona sonó en sus labios. Lo sé. Entonces dilo. Si no lo haces, empezaré a llamarte viejo de verdad. Siegfried respondió en voz baja, aclarándose la garganta de vez en cuando como para ganar tiempo. Batalla y realeza, entonces, es un juego de reyes popular entre estudiantes universitarios. Idiota. En medio de la discusión de estos dos gigantes. La prueba comenzará ahora, por favor preparen sus armas. La alarma sonó, señalando el inicio de la prueba. Capítulo 3, la prueba de asignación de clasificación 1. El campo de entrenamiento en la Academia Joaquín. Algunos grupos ya habían hecho amigos y estaban charlando, mientras otros se miraban fijamente, mostrando abiertamente hostilidad. Por supuesto, yo no pertenecía a ninguno de esos grupos. Yo estaba en un tercer grupo, los estudiantes especiales. El director actual, Media Poison, había creado esta clase bajo el ideal de la equidad educativa. La intención era revertir la cultura decadente de la academia, que se había convertido en un club exclusivo para hijos de la nobleza, pero ahora era una clase destinada solo a gente común. En realidad, no éramos más que objeto de discriminación y desprecio. Aún así, los nobles, los llamados aristócratas, se indignaron y limitaron el número de estudiantes especiales a solo 200. Si se tratara de cualquier otra academia, se podría pensar que 200 estudiantes especiales era mucho. En cualquier otra escuela, 200 estudiantes serían muchos, pero considerando que la academia tiene más de 2.200 alumnos en total, y un universo de 5.000 a 6.000 estudiantes si se incluyen los que reprobaron, la cifra parecía pequeña.
Aún así, muchos plebeyos no dudaron en aceptar el cáliz envenenado para obtener el prestigioso título de haber ingresado a la mejor academia del mundo. Solo este año, la tasa de competencia para ascender a la clase especial fue de 20.000 a 1. La mayoría prefirió ser la cola del dragón en lugar de la cabeza de la serpiente. Común. Esa es la etiqueta desagradable que los estudiantes especiales tienen que llevar a lo largo de su vida escolar. Complejo. Con un nombre como el mío, que lleva el estigma de un demonio, no tengo mucho que decir. Mi vida es miserable, maldita sea. Después de pensarlo un momento, giré la cabeza y observé a mi alrededor. Cabelleras de todos colores apretujadas como brotes de soja. Cabello amarillo, rojo, blanco, incluso había arcoíris. Los cadetes se miraban entre sí en silencio, nerviosos por el examen, tanto que yo, con mi cabello negro, destacaba entre ellos. Mis ojos, sin embargo, estaban fijos en el largo cabello azul rodeado por un grupo de hombres al otro lado. El cabello esmeralda brillaba claramente y la piel blanca parecía escarchada. Los ojos dorados, suaves pero hermosos, se destacaban sin duda. Era Abel von Nibelung, nieta del emperador de la espada, el héroe más fuerte de este siglo. La protagonista de Protección Milagrosa M y la razón por la que pagué por ese juego. Verla en persona me dejó sin palabras. Pensé que sería un monstruo en 3D en comparación con su apariencia 2D, pero era increíblemente bonita. No pude evitar soltar un suspiro mientras observaba a los hombres que se acurrucaban a su alrededor, probablemente intentando hablarle. Sabía que, tras avanzar en el juego, Abel von Nibelung estaba emparejada con el protagonista de Protección Milagrosa M. Después de todo, ninguna belleza está sola. Además, tienes que ser alguien importante para siquiera acercarte a una mujer así. Si un estudiante especial como yo intentara hablar con ella, probablemente tendría que cuidar mis espaldas en callejones oscuros. Sacudí la cabeza y pensé. Sencillo, sin incidentes y seguro. Estas son mis 3 reglas para el futuro. Terminar mi curso académico sin fracaso. Consigue un trabajo sencillo. Y vivir una vida segura. ¿Cómo se supone que voy a salvar el mundo cuando mi cuerpo tiembla solo de sacar una espada? Aunque hayan pasado 20 minutos, la sensación de hormigueo aún me molesta en los ojos. Me prometí a mí mismo no sacar una espada bajo ninguna circunstancia. He pasado casi 20 años comiendo comida de espada y cortando todo lo que se pueda cortar. Aclaré la mente y esperé en silencio la prueba. Si no recuerdo mal, los estudiantes de primer año se dividieron en 150 grupos de 10, deben ingresar al subespacio que el héroe Valor Joaquín creó cuando fundaron la academia. Allí, debíamos luchar entre nosotros. Es básicamente un a partir de ahora, mátense unos a otros. No existen restricciones sobre la rareza de las armas. En otras palabras, aquellos con recursos tienen todas las ventajas. Podrían utilizar armas transmitidas de generación en generación, incluso sacar armas de nivel de tesoro nacional, y nadie pestañearía. Es ridículo decir que las armas también son parte del talento. Es tan jodidamente injusto. Una migraña empezó a golpearme por lo absurdo de esta academia y su primera prueba. Según el juego, los traumas experimentados en el subespacio tienden a durar mucho tiempo. Ahora explicaremos las reglas para la 783ª generación de la prueba de asignación de ranking de la Academia Joaquín. Ya sé más o menos qué es esto. El sistema evalúa automáticamente a los estudiantes en función de sus acciones en el subespacio. De las 10 personas de cada grupo. El primer lugar lo ocupa la clase estrella más alta. El segundo y tercer lugar para la siguiente clase dragón. Del cuarto al séptimo puesto al rango de lobo. Y el resto pasa al rango normal. Mi objetivo, por supuesto, es el rango normal. Obtener buenas notas sería inútil. Ser normal es más que suficiente. La 783ª generación de la prueba de clasificación de la Academia Joaquín está a punto de comenzar. Una voz mecánica, seca pero casi sagrada, resonó en todo el campo de entrenamiento. Las bocas parlanchinas se quedaron en silencio. Inmediatamente después se enumeraron las reglas para la prueba.
Algunos cadetes sonrieron satisfechos, como si ya supieran lo que iba a pasar. La prueba comienza ahora. Que la bendición del héroe esté contigo. Uno por uno, los estudiantes desaparecieron con un sonido débil esboz. Me pregunto cuándo será mi turno. Antes de darme cuenta, el subespacio me había tragado. Habían pasado 30 minutos desde el inicio de la prueba. Alrededor de 100 grupos, o 2/3, habían completado la prueba. El subespacio expulsó a los estudiantes uno tras otro. La evaluación del equipo 24 minutos está completa. Primer lugar, Aarón. Segundo lugar. La evaluación del equipo 47 minutos está completa. Primer lugar, Expert Shooter. Segundo lugar. Cada vez que un equipo terminaba su prueba, una voz anunciaba los resultados mientras los estudiantes regresaban al campo de entrenamiento. Había estudiantes vomitando sus desayunos y otros que mantenían la calma. Fue un espectáculo variado. Sin embargo, la mayoría se desplomó en el suelo, demasiado débil para mantenerse en pie. Ahora que lo pienso. El hecho de que haya tantos estudiantes talentosos este año significa que los resultados ya están decididos. Creo que elegí la prueba equivocada. Tal vez deberíamos haberlo hecho en equipos, comentó Media mientras bostezaba, apoyando la barbilla en la mano. Su voluptuoso pecho se movía con cada turno. Permitirles participar sin restricciones de armas. Realmente se puede decir que esto es una prueba justa, dijo el maestro de la espada, frunciendo el ceño mientras cruzaba los brazos. Los medios se encogieron de hombros y cruzaron sus piernas, mostrando sus delgados muslos. No lo entenderías, siendo tan estricto, pero el director de la academia tiene mucho que considerar. ¿Sabes cuánto trabajo me llevó organizar esto con tareas de equipo aleatorias? Ja. Casi me salen arrugas alrededor de los ojos. ¿Qué sabes sobre la política académica? ¿Esconderse como un ermitaño? Si al menos hubieras ayudado un poco, habría sido más fácil, viejo inútil. Como ya tienes arrugas, deberías haber trabajado un poco más. Ah, ¿por qué me molesto en hablar contigo? Media hizo una mueca y cruzó sus piernas hacia el otro lado. De todos modos, como era de esperar, Abel von Nibelung terminó todo en 7 minutos y 14 segundos. Vaya, eso prácticamente garantiza que será la mejor de su clase. Aunque, desafortunadamente, no rompió tu récord, sigue estando entre las 10 mejores en la historia de la academia. Si tienes sangre Nibelung, ese es un resultado natural. Aunque su tono parecía indiferente, un rincón de la boca de Siegfried se levantó. Media sonrió y levantó una pantalla translúcida en el aire, mostrando una lista de los nuevos estudiantes, armas y resultados. Esa chica hizo la prueba con un arma de rango C, igual que tú. Abel quería una evaluación justa de sus habilidades. Qué jovencita, pero ya vieja conservadora. Mientras Media y el maestro de la espada conversaban, el subespacio continuó expulsando a los estudiantes restantes hasta que solo quedó un equipo. Parece que ya casi termina, así que me voy. ¿Te vas? Todavía queda un grupo más. Probablemente sea solo otro grupo de herederos inútiles de familias corruptas. El maestro de la espada miró al grupo charlando cerca, escondiendo sus bocas con los fanáticos. Media se rió suavemente y asintió. Nos vemos la próxima vez. Sí, la próxima vez será cuando estés muerto, viejo. El maestro de la espada se puso de pie justo cuando Media lo despidió con un gesto vulgar. Swiss. En ese momento, todos en el campo de entrenamiento sintieron un escalofrío corriendo por sus espinas simultáneamente, como si estuviera planeado. El maestro de la espada y Media intercambiaron rápidamente miradas antes de dirigir su atención al campo. Tú también sentiste eso, ¿no? En respuesta a la pregunta de Media, el maestro de la espada entrecerró los ojos y estiró el cuello hacia el campo de entrenamiento. Los estudiantes comenzaron a sudar frío y las gotas caían por sus frentes. El maestro de la espada escaneó a los estudiantes rápidamente. No podía sentir esa extraña sensación que había experimentado antes. Imposible. Media apuntó su dedo hacia el cielo. El maestro de la espada levantó la cabeza. Crack. Un sonido agudo resonó desde el cielo. Crack.
El cielo empezó a agrietarse. El cielo se abrió y luego se hizo añicos como un cristal. Entre las grietas, todos los cadetes del último grupo cayeron inconscientes. El resultado ya había sido decidido de antemano. Pero desafortunadamente terminé con la peor suerte. Parece que aterricé en lo que podríamos llamar el escuadrón de la muerte. Mao Jin y Mao Shan, los hermanos gemelos de la familia Iron King, una prestigiosa familia de héroes de otro país. Tenerlos a ambos en el mismo equipo ya era una trampa, pero... Los gemelos malvados. No solo poseían talento natural sino que también mostraban una despiadada veta de violencia. Los rumores viciosos sobre ambos se extendieron por todas partes, sin fronteras. Solo ellos dos acabaron con 6 miembros de nuestro equipo. Lo hicieron de una manera tan brutal que era imposible verlos sin estremecerse. Con sonrisas maliciosas, destrozaron a nuestros compañeros de equipo. Los demás hicieron todo lo posible para resistirse, pero... Si los hubieran noqueado de un solo golpe, hubiera sido mejor. Pero esos dos prolongaron el sufrimiento durante 30 minutos, saboreando cada momento de la agonía de sus víctimas. Crack. Hola, Young, ¿cómo te va por allí? Crujido. Parece que todo está bajo control. Finalmente, los gemelos terminaron de romperse el cuello y los arrojaron al suelo como basura. El hermano menor, Mao Shan, comenzó a contar el número de víctimas con los dedos. Parecía que me dejaron para el final porque no me consideraban una gran amenaza. Ah, maldita sea, ¿por qué tuviste que matar a uno más? ¡Qué frustrante! Lo siento, lo siento. Te dejaré tomar ese. Oh, entonces está bien. Los gemelos dirigieron su atención hacia una niña pelirroja que temblaba de miedo. Aunque yo, habiendo pasado por tantas cosas en mi vida anterior, no me sentí tan afectado, estaba claro que esta niña quedaría traumatizada de por vida después de presenciar esta masacre. Mao Shan comenzó a crujirle los nudillos mientras se acercaba a ella con pasos ligeros. Su intención era obvia, también le iba a romper el cuello. Su cuerpo tembló a medida que él se acercaba, paso a paso. Por alguna razón, no había señales de resistencia. Si las cosas continuaban como estaban, Mao Shan la aplastaría de un solo golpe. Pensarlo hizo que mis puños se apretaran instintivamente. Malditos bastardos. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera controlarlas. Sabía que lo que estaba viendo era solo una ilusión dentro del subespacio, pero el dolor y la sangre parecían demasiado reales. La academia afirmó que su objetivo era entrenar héroes, pero ver a estos gemelos destrozar a sus compañeros de clase con una sonrisa me hizo pensar que esto era más como una fábrica para crear villanos. No importa cuán centrada esté la academia en la formación práctica, debería haber límites. No importa cómo lo mires, tenía que haber corrupción detrás de una academia que aceptaba escoria como estos psicópatas. Los gemelos cambiaron su mirada de la niña hacia mí. 2 pares de ojos brillantes se fijaron en mí, sus rostros se retorcían en sonrisas siniestras. Bueno, mira eso, hay uno más. Ni siquiera me di cuenta. Mira la etiqueta con el nombre de ese bastardo. Él es un estudiante especial. ¡Qué repugnante! Después de hacer algunos comentarios, los gemelos intercambiaron miradas y asintieron. Mao Shan comenzó a flexionar el guante de hierro de su mano izquierda, caminando hacia mí con intenciones asesinas en sus ojos. Young, déjame esto a mí. Le cortaré la garganta rápidamente. El hermano mayor, Mao Jin, lo miró con una sonrisa burlona. Ah, claro, ya que este tipo nos insultó antes, asegúrate de arrancarle la lengua también. Sí. Mao Shan se rascó el cuello mientras respondía. Cuando sacudió su guante de hierro, la sangre goteó al suelo. ¿Debo utilizar la bendición de la insensibilidad? Por un momento lo consideré. Pero inmediatamente meneé la cabeza. La bendición de la insensibilidad solo dura 30 segundos. Para estos maníacos, yo no sería más que un juguete. 30 segundos no serían suficientes. De repente, sentí un escalofrío corriendo por mi columna e instintivamente miré mi mochila a mis pies. El llamado de la espada. Un sonido agudo parecía llamarme, como un lamento lejano.
Ojalá pudiera detener a estos malditos bastardos. Pensar que hace apenas medio día solo quería una vida pacífica y segura. Maldita sea. Mao Shan comenzó a caminar más rápido hacia mí. Abrí la cremallera de mi mochila y saqué el cuchillo de cocina. PFFT, idiota. Una risa burlona. Esto es lo que le pasa a los patéticos. Con expresión aburrida, Mao Shan saltó hacia mí. Su puño de hierro cubierto de sangre se disparó hacia mis piernas. Poco a poco di un paso adelante y activé la bendición de la insensibilidad. Solo necesitaba aguantar 30 segundos. Algo pasaría. Una sensación de frío recorrió mi mano. El cuchillo todavía estaba enfundado y no hubo ningún problema. Improvisé una postura y blandí el cuchillo en el aire. La funda se deslizó suavemente del cuchillo, dejando al descubierto la hoja afilada. Y luego. La bendición del dios de la espada se ha manifestado. El canto de la espada se detuvo. Que la bendición de los dioses esté contigo. Capítulo 4. La prueba de asignación de clasificación. Mi primer profesor fue un ex-gánster. Según él, no era solo un matón común y corriente, sino un hombre que una vez dominó su época con sus habilidades con el cuchillo. Si ese hombre calvo y barrigón hubiera dominado una era, entonces yo habría gobernado durante un siglo. La verdad es que no me lo creí mucho, pero si él lo decía, bueno. Una vez me dijo que cortó una de sus propias muñecas como expiación por herir a muchas personas con un cuchillo, y que abrió un restaurante japonés con la creencia de que podía hacer feliz a la gente con un cuchillo. Aparte de su desagradable hábito de decir malas palabras, su habilidad era auténtica, así que aprendí mucho de él. ¿Sabes de qué tipo de persona estoy hablando? Alguien a quien quieres odiar pero no puedes. Jefe, ¿por qué los gánsteres siempre usan cuchillos para sashimi? ¿Por qué te interesa eso? No sé, es solo que en las películas siempre llevan cuchillos de sashimi, incluso el perro. Me pregunto si eso sucede en la vida real. Sacan el cuchillo de debajo de su traje y gritan, vamos a por ellos. Antes de cargar, todo emocionado. De todos modos, hoy en día los medios están arruinando a los jóvenes, TSK. La mayoría de los niños gángsters ni siquiera pueden permitirse una camiseta, y mucho menos un traje, pequeñas mierdas. Aún así, el jefe entrecerró los ojos, separó sus dedos índice y medio unos 5 centímetros y me miró seriamente mientras decía. Sabes que no solo los humanos, sino todos los seres vivos se contraen cuando un objeto afilado les perfora la piel, ¿verdad? Piénsalo. Si apuñalas la carne con un cuchillo ancho, ¿crees que se desprenderá fácilmente o no? El sashimi es estrecho, por lo que puedes apuñalar y sacar al oponente varias veces. ¿Pero por qué apuñalar? Cuando se trata de pescado, lo cortas en rodajas, ¿no puedes hacer lo mismo con la gente? Oye, punk. Un cuchillo del tamaño de unos palillos como este cortará muy bien. El pescado está acostado, así que puedes cortarlo, y si te pones de pie, ni siquiera puedes cortar pan de un solo golpe, punk. Pero en los cómics, hacen Swiss, esboz y cortan limpiamente. Quizás sea tu falta de habilidad, jefe. Ni siquiera el dios de las espadas podría hacer eso, deja de decir tonterías y ve a afilar los cuchillos. Han pasado 18 años, pero todavía recuerdo claramente aquella increíble palmada en la espalda que me dio mi amo. Crujido. La afilada hoja trazó una línea a través del aire, cortando limpiamente el brazo cubierto de guantelete. El brazo de Mao Shan se elevó por el aire antes de estrellarse contra el suelo con un ruido sordo. El propio Mao Shan, a quien le habían cortado el brazo, inclinó la cabeza como si no entendiera lo que había sucedido. El corte estaba tan limpio que la sangre tardó unos segundos en salir. ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Chao! ¡Chao ni ma! El calor del dolor finalmente se registró y gritó. Kang Heon-ma rápidamente hizo girar el cuchillo de sashimi en su mano, agarrándolo en reversa antes de golpear el cuello de Mao Shan. Por un breve segundo, los hombros de Kang Heon-ma se desdibujaron mientras se movía. Esa fue la última imagen que Mao Shan vio. Una línea roja apareció en su cuello. Entonces su cabeza,
que gritaba fuerte, cayó. La cabeza giró y golpeó el pie de Mao Jin, que estaba detrás de él. Su Shan. Los ojos de Mao Shan estaban fríos y vacíos. La expresión arrogante en el rostro de Mao Jin se transformó lentamente en una expresión de horror y pánico. Instintivamente dio un paso atrás. Lo había visto claramente, pero no podía comprender lo que acababa de ocurrir. El tipo que estaba delante de él había trazado una línea con su cuchillo y había cortado la carne como si fuera mantequilla. Aunque Mao Jin no sabía mucho sobre espadas, entendía que un cuerpo humano no debería desmoronarse tan fácilmente. Incluso parecía como si la hoja se hubiera deslizado sin esfuerzo entre los huesos sin emitir un solo sonido de metal raspando el hueso. ¿Podría un ser humano siquiera hacer algo como esto? ¿Y con un cuchillo de sashimi barato? Golpe, golpe. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Golpe. El tipo que tenía delante parecía inexperto, como si fuera la primera vez que empuñaba un cuchillo contra una persona. Respiraba con dificultad y temblaba, y se encontraba a solo 5 o 6 metros de distancia. Pero el cuchillo que tenía en la mano estaba fuertemente agarrado, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. ¿Quién carajo es este bastardo? Mao Jin pensó rápidamente. Siendo uno de los renombrados gemelos prodigio de la familia Iron King, sabía cómo evaluar una situación. No estoy seguro de qué pasó exactamente, pero está exhausto. Si eso fuera cierto, entonces todavía habría una oportunidad de cambiar las cosas. Por más impactante que fuera ver a su hermano abatido de un solo golpe, la causa había sido su descuido. Reprimiendo el creciente miedo que lo carcomía desde adentro, Mao Jin recogió el brazo cortado de su hermano. El otro tipo simplemente estaba murmurando algo para sí mismo, sin hacer ningún otro movimiento. 24. 23. 22. ¿Por qué está contando? Mao Jin se sacudió los pensamientos y colocó el guante de su hermano en su propio brazo derecho. ¡Clac! ¡Ah! El peso y la presión del guante hicieron que los músculos de ambos brazos se abultaran. Era el tesoro de la familia, un arma de rango S. Guantelete de seguridad. Transmitida a los gemelos, esta arma solo reveló todo su potencial cuando ambos guanteletes se usaron juntos. Mientras la energía recorría su cuerpo, Mao Jin sonrió. No sé qué truco hiciste, pero, vas a morir, asqueroso. Aunque dijo eso, el miedo todavía recorría su cuerpo. Necesitaba erradicar ese miedo. Apretando ambos puños, activó 3 de sus bendiciones simultáneamente. La bendición de la resolución para impulsar su defensa, la bendición de la intervención para cargar contra el enemigo y la bendición del coraje para amplificar la fuerza de sus golpes. Bendiciones de un mérito de nivel que los estudiantes ni siquiera podrían soñar con obtener. Te voy a romper la cabeza. Con un poderoso empujón de sus piernas, Mao Jin cerró rápidamente la distancia entre ellos. En ese momento, la sombra de su enemigo se extendió y desapareció. Es voz. El sonido del aire siendo cortado. Un ruido retumbante que resonó por todos lados. Tronó. Tronido, clac. Tronó. Clac, tunk, tunk. Al mismo tiempo, una sensación escalofriante envolvió todo el cuerpo de Mao Jin. Su cuello se puso rígido y descubrió que no podía mover la cabeza. Pronto, una fuerte sensación en su boca le hizo darse cuenta de que un líquido rojo goteaba por su barbilla como una telaraña. Mao Jin apenas logró mover los ojos para revisar su cuerpo. Un cuchillo estaba alojado en su estómago, otro en su cuello, 4 más en sus muñecas y pies, y otros 3 incrustados en sus costillas y abdomen. 9 cuchillos en total, todos enterrados hasta la empuñadura. ¡Ah, ah, ah, ah! Le cortaron las cuerdas vocales y el grito se ahogó en lo profundo de su garganta. Su visión se fue desdibujando poco a poco. Y en medio de todo esto, el tipo seguía murmurando. 4. 3. 2. 1. En ese momento. Cuando su visión se desvaneció, Mao Jin capturó claramente la escena final. Un demonio en forma humana. Gritando al cielo mientras agarra una espada.
Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue un techo desconocido. Mientras intentaba moverme, sentí la aspereza de una sábana que no me parecía familiar. Girando la cabeza, noté cortinas blancas que me rodeaban por 3 lados, bloqueando mi vista, y el olor a medicina llenaba el aire. ¿Estaba en un hospital? Ah. Mientras intentaba sentarme, un suave gemido escapó de mis labios. Mientras me movía, una gasa ensangrentada cayó de mi nariz con un ligero golpe. Clic. En ese momento alguien abrió la cortina a mi derecha. Director, el estudiante se ha despertado. Un hombre con bata blanca gritó y se acercaron pasos. Oh, parece que te has recuperado. Una hermosa mujer de cabello verde vestida con una túnica negra y un anciano de cabello blanco, con los brazos cruzados detrás de ella. La mujer hizo un gesto y el médico hizo una reverencia antes de irse. ¿Qué están haciendo aquí? No los conocía personalmente, pero sabía quiénes eran. 2 de los héroes de 7 estrellas que habían derrotado al comandante del 6º cuerpo del rey demonio hace medio siglo. El humano más fuerte, Siegfried von Nibelung, conocido como el maestro de la espada, y Media Poison, el director de la academia. Me quedé atónito al ver estas leyendas vivientes. Te ves mucho mejor en persona que en las grabaciones, ¿cómo te sientes? Ah, sí, bueno. El director se sentó en el borde de la cama. Cada vez que se movía, la tela de su ropa se movía, dejando al descubierto su piel, lo que hacía difícil no mirarla. Al notar esto, se ajustó la bata y se inclinó para tocarme la frente. Mira eso. Todavía tienes un poco de fiebre, ¿eh? Luego colocó su mano cerca de la parte interna del muslo, como si comparara la temperatura. ¿No debería en cambio tocarse la frente? Con su voz suave y su sonrisa seductora, era demasiado para un adolescente sano como yo. Además, Media, aunque parecía joven, probablemente se acercaba a los 70 años. Comencé a recitar el himno nacional en mi mente. Ya me siento mucho mejor, gracias. Si empiezas a sentirte peor, házmelo saber. Esta nona puede quedarse y cuidarte, solo nosotros 2. Sus dedos alcanzaron el primer botón de su túnica. Justo cuando terminé de recitar el 4º verso del himno, el maestro de la espada habló con evidente disgusto. Media, deja de jugar. Ah, eres un aguafiestas. Bien, bien. Media se ajustó la túnica, que parecía a punto de quitarse, y me miraron fijamente. Sentí una ola de alivio. Maldita sea, maestro de la espada, sabía que podía contar contigo. Si mi cuerpo hubiera reaccionado a su tentación, se habría acabado para mí. Ser expulsado sería la menor de mis preocupaciones. Si el motivo de mi expulsión fuera algo como, el nuevo estudiante que se excitó con un director de 70 años, preferiría morirme y prepararme para una tercera vida. ¿De verdad vas a seguir llamándome así, incluso delante de un estudiante? ¿No decía siempre, con tu código de caballería, una vez que dices algo, te apegas a ello, vas a contradecirte ahora, gran maestro de la espada? Siegfried ignoró las burlas de Media y lentamente volvió su mirada hacia mí, liberando un poco de su aura, como si me estuviera poniendo a prueba. Sus ojos dorados me atravesaron con tal intensidad que sentí que mis costillas se tensaban. Dime tu nombre. Kan Geon-ma. Iré directo al grano. Kan Geon-ma, ¿qué hiciste exactamente? Para ser honesto, mis recuerdos de lo que pasó eran vagos. En mi mente se reprodujeron brevemente flashbacks de mí cortando a esos gemelos basura con el cuchillo de sashimi. Y después de eso, lo último que recordé fue el mundo teñido de azul filtrándose en mi visión. Esa sensación no parecía del todo mía, pero sabía que había sido yo. Mientras dudaba en responder, noté que la espada de Siegfried en su cadera se movía ligeramente. No ganaría nada llamando la atención de este monstruo. Necesitaba andar con cuidado. Tenía una buena idea de qué tipo de personalidad tenía. El típico tipo rígido anciano gruñón. Pero yo sabía cómo manejar a gente como él. Después de 20 años en el negocio de la restauración, esencialmente 20 años tratando con clientes, aprendí a afrontar estas situaciones.
Es hora de mostrar el espíritu de servicio de clase mundial de Corea al ser humano vivo más fuerte. Explicaciones claras, excusas breves. Aunque fue solo una prueba de nivelación de clase, sentí que el comportamiento de los gemelos fue excesivo. Sin embargo, reconozco que mi respuesta fue extrema. Aceptaré cualquier castigo que consideres necesario y acataré tu decisión sin quejarme. El maestro de la espada me miró fijamente. Honestamente pensé que era una buena respuesta, pero su expresión no reveló mucha satisfacción. Aún así, no podía permitirme el lujo de parecer más sumiso. A veces, un hombre tiene que mostrar algo de bravuconería, un poco de confianza. El arte de fanfarronear. En Corea a eso lo llamaban ganao. El silencio entre nosotros se volvió incómodo. Media, que nos habían estado observando, suspiró. Hav, ¿cómo puede ser tan incómodo con los jóvenes, viejo? Ella chasqueó la lengua brevemente y habló, luego inmediatamente frunció el ceño y se acercó a mí. Aunque él dice eso, fue Siegfried quien desbloqueó tus canales de energía mientras estabas inconsciente. Dicen que cuanto mayor te haces, más terco te vuelves. Pero gracias a mí decidió dejarlo pasar, jeje. Te dije que no mencionaras eso, Media. Oh, ahora te estás volviendo tímido. El maestro de la espada, avergonzado. Al contrario de los dolores que sentía en mi cuerpo, de repente me sentí sorprendentemente ligero, como si me hubieran quitado un peso de encima, bueno, quizá no tan ligero, pero al menos ya no me sentía aplastado. Mientras estabas inconsciente, revisamos el registro de lo que sucedió en el subespacio. Fuiste un caballero muy valiente al apresurarte a proteger a esa pobre muchacha. Un acto heroico, sin duda. La directora Media me guiñó un ojo de manera provocativa. Esos ojos, ella me miró como si fuera una presa, casi como si babeara un poco. No te preocupes, no estamos aquí para criticar tu comportamiento durante la prueba. Honestamente, esos gemelos fueron admitidos porque sus familias sobornaron a ciertos miembros del consejo de la academia. Pero al final, ambos abandonaron por voluntad propia, así que es beneficioso para todos. La idea de tener que estudiar junto a esos chicos me había provocado escalofríos, pero escuchar que se habían retirado me trajo un alivio instantáneo. No vinimos a interrogarte. Estamos aquí para informarle de algo. ¿Para informarme de qué? Una sonrisa brillante se extendió por el rostro de Media. Kang Jeong-ma, eres el mejor de tu clase, felicitaciones.